¿Qué harías si a partir de hoy la tierra quedara en completa oscuridad durante 3 días seguidos? Según la Biblia, los 3 días de oscuridad están más cerca de lo que podrías imaginar, y te explicaremos por qué. La profecía bíblica sobre los 3 días de oscuridad ha despertado la atención y curiosidad de muchos, planteando preguntas sobre su posible relevancia en nuestros tiempos. Este tema no solo recuerda la oscuridad que cubrió Egipto, sino que también nos invita a reflexionar sobre una advertencia divina que podría ser crucial para nosotros hoy, en un mundo cada vez más caótico. Algunos creen que esta profecía es más que una simple historia, podría ser una visión de lo que está por venir. ¿Estamos realmente preparados para un evento tan significativo? Y lo más importante, ¿qué implicaría para nuestro futuro? Este vídeo explora estas cuestiones, investigando la posibilidad de que los 3 días de oscuridad puedan manifestarse pronto. Analizaremos uno de los eventos más destacados de la Biblia, la novena plaga de Egipto. La referencia bíblica a los 3 días de oscuridad se encuentra en Éxodo, capítulo 10, versículos 21 al 29. Es la historia de la novena plaga que Dios envió a Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. Dios instruyó a Moisés a extender su mano hacia el cielo, trayendo una oscuridad tan densa sobre Egipto que podía sentirse. Cuando Moisés obedeció, una oscuridad total cubrió Egipto durante 3 días, durante los cuales nadie podía ver o moverse, pero los israelitas tenían luz en sus hogares. Pero, ¿por qué Dios eligió la oscuridad como una de las plagas? La respuesta está en el poder simbólico de la oscuridad en la Biblia, donde a menudo representa el juicio divino y el abandono, siendo una forma de Dios mostrar su descontento y retirar su presencia. Imagina estar en completa oscuridad. ¿Alguna vez has estado en una situación así? Es confuso, aterrador. Eso es lo que enfrentaron los egipcios. Pero esta oscuridad no era como la de una noche cualquiera, la Biblia la describe como una oscuridad palpable. ¿Puedes imaginar una oscuridad tan densa que podrías tocarla? Esta oscuridad sobrenatural era una clara señal de que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo. Sin embargo, hay más en esta historia que un simple apagón sobrenatural. Esta plaga fue un desafío directo a uno de los dioses más poderosos de Egipto, Ra, el dios del sol. Al sumir a Egipto en la oscuridad, Dios estaba básicamente diciendo, tu dios sol es impotente ante mí. Yo controlo la luz y la oscuridad. Fue una demostración clara de su soberanía sobre toda la creación y sobre otros dioses. Este acto no solo fue una exhibición de poder, sino una profunda afirmación teológica en una cultura politeísta que creía que diferentes dioses controlaban distintos aspectos de la naturaleza. El Dios de Israel estaba declarando su autoridad absoluta sobre todo. Curiosamente, mientras Egipto estaba envuelto en oscuridad, los israelitas tenían luz en sus hogares. Este contraste destacaba el favor de Dios hacia su pueblo elegido. Esta distinción entre egipcios e israelitas sirve como un poderoso recordatorio del cuidado de Dios por su pueblo, incluso en medio del juicio. Es un pensamiento reconfortante, ¿no es así? Que incluso en los tiempos más oscuros, Dios puede proporcionar luz para aquellos que confían en Él. Pero, ¿por qué crees que Dios tomó esta decisión? No se trataba solo de favoritismo, este acto tenía como objetivo mostrar tanto a los egipcios como a los israelitas que el Dios de Israel era diferente de los otros dioses. Tenía el poder no solo de traer juicio, sino también de proteger y proveer en medio de él. A pesar de las abrumadoras evidencias del poder de Dios, el faraón permaneció obstinado, negociando y ofreciendo dejar ir a los israelitas, pero insistiendo en que sus animales se quedaran. Ahora, ¿por qué crees que el faraón continuó resistiendo incluso después de ver demostraciones tan claras del poder de Dios? Esta obstinación destaca una trágica tendencia humana, el endurecimiento de nuestros corazones contra las advertencias de Dios. Es un recordatorio sobrio de cómo el orgullo puede cegarnos ante la verdad, incluso cuando está justo delante de nosotros. El comportamiento del faraón es una advertencia para todos nosotros. ¿Cuántas veces, como el faraón, tratamos de negociar con Dios? Podemos decir, está bien, Dios, haré esto, pero mantendré aquello, pero Dios no quiere una obediencia parcial, desea todo nuestro corazón. En contraste con la obstinación del faraón, Moisés demostró una fe y obediencia inquebrantables. Se negó a hacer concesiones, insistiendo en que ni una sola pezuña se quedara atrás. El compromiso firme de Moisés sirve como un ejemplo inspirador de fe en acción. Confió plenamente en el plan de Dios, incluso cuando eso significaba enfrentarse a uno de los gobernantes más poderosos de su época. Pero seamos realistas, mantenerse firme como Moisés no es fácil, requiere coraje, convicción y una profunda confianza en Dios. Moisés sabía que la obediencia parcial no era verdadera obediencia. Entendía que los mandamientos de Dios no eran negociables. Muchos creen que este relato bíblico no es solo un evento histórico, sino una profecía que se repetirá en los tiempos finales. Algunos santos y místicos a lo largo de la historia han hablado de un periodo de oscuridad que cubrirá el mundo. Así que te dejo esta pregunta, ¿podríamos estar cerca de experimentar nuestros propios 3 días de oscuridad? Es un pensamiento inquietante, ¿verdad?
Pero antes de descartarlo, considera las similitudes entre nuestro mundo actual y el mundo del antiguo Egipto. ¿No estamos, de muchas maneras, viviendo en una era de oscuridad espiritual? ¿No ponemos nuestra fe, como los egipcios, en dioses falsos, dinero, poder, tecnología? Mira a tu alrededor, el mundo parece estar volviéndose más oscuro en muchos aspectos, moralmente, espiritualmente, y hasta literalmente, con desastres naturales crecientes y fenómenos climáticos extraños, desde la agitación política hasta crisis ambientales, desde la decadencia moral hasta la apatía espiritual. Muchos ven estos como signos de que nos estamos acercando a un momento crítico en la historia. Pero investiguemos más a fondo, ¿qué señales específicas podrían indicar que nos dirigimos hacia un tiempo de oscuridad? Algunas personas señalan el aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, mientras que otras observan el relativismo moral que parece extenderse por las sociedades. Otros destacan la persecución de creyentes en muchas partes del mundo. Pero, ¿cómo serían exactamente esos 3 días de oscuridad profetizados? Según varias interpretaciones, podría ser tanto literal como espiritual. Algunos imaginan una oscuridad física, quizás causada por un evento cósmico o una catástrofe ambiental. Otros la ven como una oscuridad espiritual, un tiempo de gran tribulación y prueba para los creyentes. Ahora, piensa conmigo, ¿cómo te prepararías si supieras que se avecina un periodo de intensa oscuridad? Esta cuestión no es solo hipotética, es un llamado a la prontitud espiritual, instándonos a fortalecer nuestra fe y preparar nuestros corazones para tiempos desafiantes. Si fuera una oscuridad física, ¿cómo reaccionaría nuestro mundo? Imagina el caos que surgiría si el sol no saliera durante 3 días. Pero quizás más aterradora sea la idea de una oscuridad espiritual, un tiempo en el que el mal parece tener libre albedrío y la fe es severamente puesta a prueba. El relato bíblico de la 9ª plaga ofrece lecciones valiosas para nosotros. Así como los israelitas encontraron luz en medio de la oscuridad, los creyentes son llamados a ser luz en un mundo oscuro. Esto puede significar ofrecer esperanza a los desesperados, defender la verdad en un mundo de engaños o simplemente mostrar bondad en un ambiente áspero. Sin embargo, ser luz en la oscuridad no siempre es fácil. A menudo significa remar contra la corriente, destacándose cuando es más cómodo mezclarse. Puede significar enfrentar burlas o persecución. Pero recuerda, cuanto más oscura es la noche, más brillante brilla una pequeña luz. Recuerda el corazón obstinado del faraón, es una advertencia para todos nosotros. Ante advertencias claras e intervención divina, eligió resistir en lugar de arrepentirse. La historia del faraón nos recuerda los peligros del orgullo y la importancia de mantener un corazón sensible y receptivo a Dios. Pero, ¿cómo se endurece un corazón? Generalmente no sucede de la noche a la mañana, es un proceso gradual de ignorar la conciencia, racionalizar comportamientos erróneos y elegir repetidamente el ego en detrimento de Dios. Lo aterrador es que cuanto más resistimos a Dios, más fácil se vuelve seguir resistiendo. Uno de los aspectos más reconfortantes de esta profecía es el recordatorio de la soberanía de Dios. Incluso en los tiempos más oscuros, Él sigue en control. Así como Dios protegió a los israelitas durante la plaga de la oscuridad, los creyentes pueden consolarse sabiendo que Dios cuida de su pueblo, incluso en las circunstancias más desafiantes. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, los israelitas aún estaban en Egipto, aún rodeados por la oscuridad, pero tenían luz en sus hogares. De manera similar, la soberanía de Dios no siempre significa que nos sacará de situaciones oscuras, pero promete estar con nosotros en ellas. Entonces, si esta profecía está a punto de cumplirse, ¿cómo debemos prepararnos? La respuesta no está en acumular suministros, sino en fortalecer nuestras bases espirituales. Ahora enfrentemos la pregunta importante aquí, ¿qué pasos puedes tomar para profundizar tu fe y fortalecer tu resiliencia espiritual? Esto puede involucrar dedicar más tiempo a la oración y al estudio bíblico, fortalecer tus relaciones con tu comunidad de fe o practicar activamente tu fe a través de actos de servicio y amor. Pero la preparación no es solo sobre crecimiento espiritual personal, también se trata de comunidad. Los israelitas enfrentaron la oscuridad juntos, de la misma manera, necesitamos construir comunidades de fe fuertes y solidarias que puedan permanecer unidas en tiempos desafiantes. Incluso al considerar la posibilidad de tiempos oscuros por venir, es importante recordar que la oscuridad nunca tiene la última palabra en la historia de Dios. De hecho, a menudo es en los momentos más oscuros cuando la luz de Dios brilla más intensamente. ¿Recuerdas un momento en que experimentaste la presencia de Dios de manera más poderosa durante un periodo difícil? Estas experiencias nos recuerdan que, incluso en medio de la oscuridad, Dios está actuando. A veces, es el contraste con la oscuridad lo que hace que la luz de Dios sea aún más visible y poderosa. A lo largo de la historia, algunos de los movimientos más poderosos de Dios han ocurrido en tiempos de gran oscuridad. Piensa en la iglesia primitiva, creciendo a pesar de la intensa persecución, o en los avivamientos que surgieron en tiempos de decadencia moral. ¿Podría ser que la oscuridad inminente, si realmente llega, prepare el escenario para un movimiento sin precedentes de Dios?
El potencial cumplimiento de esta profecía sirve como un llamado a despertar, es una invitación a estar espiritualmente alerta y preparado. Si Jesús regresara mañana, ¿estarías listo? Esto no es para infundir miedo, sino para inspirar un sentido de urgencia en nuestras vidas espirituales. Es un recordatorio de vivir cada día con propósito, alineando nuestras vidas con la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa estar vigilante? No se trata de tratar de predecir obsesivamente el futuro o interpretar cada evento mundial como un signo de los tiempos finales. En cambio, se trata de vivir con la conciencia de la presencia y los propósitos de Dios, estando listo para responder a su dirección en cualquier momento. Aunque la perspectiva de 3 días de oscuridad puede parecer aterradora, para los creyentes es en realidad un signo de esperanza, una señal de que las promesas de Dios se están cumpliendo y que la redención final está cerca. Así que te dejo esta pregunta: ¿cómo puedes cultivar esperanza incluso ante la posibilidad de tiempos difíciles? Recuerda, así como la plaga de la oscuridad en Egipto fue seguida por la liberación de los israelitas, cualquier periodo de oscuridad que podamos enfrentar es solo un preludio a la victoria final de Dios. Esta esperanza no se trata solo de esperar un futuro mejor, es una fuerza poderosa que puede transformar cómo vivimos en el presente. Cuando tenemos esperanza, podemos enfrentar desafíos con valentía, persistir en la fe cuando las cosas se ponen difíciles, e inspirar a otros a mirar más allá de sus circunstancias actuales. Al explorar la profecía de los 3 días de oscuridad, un tema se destaca: el poder de la fe. Ya sea Moisés, firme ante el faraón, o los israelitas confiando en Dios en medio de las plagas, la fe fue la clave para navegar por los tiempos oscuros. La fe no es solo creer en ciertas cosas, es confiar en Dios lo suficiente como para actuar según esas creencias. Es elegir ver la luz cuando todo a tu alrededor está oscuro. Es mantener la esperanza cuando la situación parece desesperada. A medida que enfrentamos la posibilidad de tiempos desafiantes por delante, recordemos que nuestra fe no está en una profecía, sino en el Dios que controla el futuro. Él es el mismo Dios que trajo luz de la oscuridad en la creación, que guió a los israelitas fuera de Egipto, y que promete estar con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. El evento de los 3 días de oscuridad en Egipto, registrado en Éxodo, capítulo 10, versículos 21 al 29, se destaca como uno de los eventos más milagrosos y aterradores que los egipcios jamás enfrentaron. Este evento no fue solo un fenómeno físico, sino que también tuvo un profundo significado simbólico sobre el juicio de Dios sobre la arrogancia y obstinación del faraón. Estos 3 días de oscuridad representaron una retirada de la presencia de Dios, dejando al mundo en caos, confusión y desesperación. Esta historia es mucho más que una lección histórica, resuena fuertemente con el mundo en el que vivimos hoy. La oscuridad mencionada en la Biblia puede interpretarse como un símbolo del declive moral y espiritual que estamos presenciando en los tiempos modernos. En una era en la que las personas depositan su confianza en el dinero, el poder y la tecnología, en lugar de en valores espirituales y morales, podemos estar acercándonos a un periodo donde la oscuridad envolverá al mundo en sentidos tanto literales como metafóricos. Mirando hacia el futuro, la profecía de los 3 días de oscuridad puede verse como una advertencia para la humanidad. Si continuamos por el camino de la indiferencia, la falta de fe y la arrogancia, el mundo podría enfrentar consecuencias severas. Los 3 días de oscuridad no son solo un evento histórico, sino también un recordatorio del supremo poder de Dios y la necesidad de regresar a los valores espirituales, la fe y la humildad. De esta historia podemos aprender que, en todas las circunstancias, solo la luz de la fe puede guiarnos a través de la oscuridad de la era. No importa cómo pueda cambiar el mundo, la fe en Dios siempre será el faro que nos ayuda a encontrar esperanza y salvación en el futuro. El evento de los 3 días de oscuridad es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios está siempre presente y puede brillar en los lugares más oscuros de nuestras vidas. En la Biblia, los 3 días de oscuridad no están directamente vinculados al concepto del anticristo. Sin embargo, en la tradición cristiana, especialmente en profecías apocalípticas y de los tiempos finales, los 3 días de oscuridad son a veces entendidos como parte de los eventos que ocurrirán durante la tribulación, cuando el juicio de Dios se ejecute en el mundo. El anticristo es a menudo descrito en libros proféticos como el libro del Apocalipsis, como una figura o fuerza que aparecerá en los últimos tiempos, se opondrá a Dios y llevará a muchas personas al error. Algunas visiones sostienen que durante el tiempo de la aparición del anticristo, el mundo pasará por severos juicios, incluyendo fenómenos sobrenaturales como los 3 días de oscuridad, para purificar y probar la fe de las personas. Aunque la Biblia no dice explícitamente que los 3 días de oscuridad están directamente relacionados con el anticristo, muchos creen que este evento podría ser parte de una serie de señales y eventos importantes de los últimos tiempos, cuando las fuerzas del anticristo serán derrotadas y el poder de Dios será clara y absolutamente demostrado. El Antiguo Testamento no utiliza explícitamente el término anticristo, pero contiene muchos pasajes que sugieren la existencia de figuras o fuerzas que se oponen a Dios. Uno de los ejemplos más destacados es la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia, relatada en el libro de Daniel. Nabucodonosor fue responsable de la captura y destrucción de Jerusalén, actos que simbolizan el poder y dominio de las fuerzas del anticristo.
En el libro de Daniel, especialmente en los capítulos 7 y 8, se utilizan imágenes de bestias para representar imperios que surgirán y se opondrán al pueblo de Dios. La cuarta bestia, descrita como particularmente feroz y poderosa, es frecuentemente interpretada como una imagen profética del anticristo, representando poderes e individuos que desafiarán el gobierno de Dios en la tierra. El anticristo es frecuentemente retratado en el Antiguo Testamento a través de símbolos e imágenes que denotan rebelión y profanación de lo divino. El Nuevo Testamento ofrece una visión más clara del anticristo, especialmente en las cartas del apóstol Pablo y en el libro del Apocalipsis de Juan. El término anticristo se menciona por primera vez en las cartas de Juan. Según Juan, el anticristo no es solo una persona, sino cualquiera que niegue que Jesús es el Cristo. Esto indica que el anticristo no se manifiesta solo como un individuo específico, sino como un espíritu o fuerza que se opone a Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, se dice: Hijitos, es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es la última hora. Esto demuestra que el anticristo no es solo un evento futuro, sino que ya estaba presente en el tiempo de los primeros creyentes. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Este pasaje destaca que el espíritu del anticristo ya estaba activo en el mundo, manifestándose a través de aquellos que negaban la divinidad de Jesús, rechazando no solo la creencia en él, sino también toda su enseñanza y misión. En otra parte, en 1 Juan 4, 3, se menciona que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Esto resalta que el espíritu del anticristo, que niega a Jesús y se opone a la verdad, es un enemigo eterno de la fe cristiana. En 2 Tesalonicenses 2, 3-4, Pablo advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este pasaje, el apóstol Pablo habla sobre el hombre de iniquidad, que a menudo se ve como una de las representaciones más impactantes del anticristo en el Nuevo Testamento. Este hombre desafiante no solo se opone a Dios, sino que también se exalta a sí mismo como un Dios, exigiendo una adoración que solo Dios merece. Esto sirve como una advertencia sobre los tiempos del fin, cuando el anticristo engañará a muchos y establecerá un sistema que se opone a Dios. En Apocalipsis 13, 11-18, vemos la descripción de una bestia que surge del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, cada una con una corona y un nombre blasfemo. La bestia, semejante a un leopardo, con pies de oso y boca de león, recibe poder y autoridad del dragón, que es una representación de Satanás. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sido herida mortalmente, pero su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Las personas adoraron al dragón por dar poder a la bestia, y también adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? A la bestia se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y blasfemó contra Dios, su nombre, su morada, y los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y recibió autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra adoraron a la bestia, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. En el libro de Apocalipsis, la imagen de la bestia es uno de los símbolos más claros del anticristo. Esta bestia, empoderada por el dragón, es retratada como arrogante, blasfema y poderosa, y liderará un ataque total contra Dios y su pueblo santo. Este es el periodo de gran rebelión, cuando el anticristo surgirá para engañar y controlar al mundo, exigiendo una adoración que solo Dios merece. La revelación indica que este será un periodo extremadamente desafiante para los creyentes, pero también será un momento en que el poder de Dios será demostrado de manera más poderosa. La imagen del anticristo no es solo un concepto teológico clásico, sino que también tiene profundas implicaciones para el mundo moderno. Hoy en día, muchos observan el espíritu del anticristo manifestándose en la degradación moral, la indiferencia religiosa y la valorización de lo material en detrimento de lo espiritual. El anticristo puede identificarse en sistemas políticos, económicos y sociales donde se idolatra el poder y la codicia, la violencia y la injusticia se vuelven comunes. En la era digital, también crece la preocupación sobre el papel de la tecnología y la desinformación en la propagación del espíritu del anticristo. Las plataformas de redes sociales, con su enorme poder para influir en la percepción humana, pueden convertirse en herramientas para el engaño y la difusión de valores anticristianos. El surgimiento de ideologías extremistas, el aumento de guerras y conflictos, y el crecimiento del poder político con ambiciones globales son vistos como manifestaciones del espíritu del anticristo. A lo largo de la Biblia, el anticristo no es solo una persona específica, sino también un símbolo de todas las fuerzas y sistemas que se oponen a Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos una imagen clara del anticristo como una manifestación de la rebelión humana y la arrogancia ante el poder de Dios. En el mundo moderno,
El espíritu del anticristo es visible en la degradación moral, el materialismo y la oposición a los valores espirituales y religiosos. La Biblia no solo nos alerta sobre la venida del anticristo, sino que también nos llama a mantener nuestra fe y estar preparados para enfrentar desafíos espirituales. Independientemente de la forma que pueda asumir el anticristo, es esencial que mantengamos nuestra fe en Dios y reconozcamos que al final, la verdad y el poder de Dios triunfarán sobre todas las fuerzas rebeldes. La fe en Dios es una luz guía en el camino de la vida, lleno de desafíos y cambios. La fe en Dios es una fuerza invisible, pero increíblemente poderosa, que nos ayuda a superar momentos de dificultad, sufrimiento e incertidumbre. Tener fe no solo trae consuelo y esperanza, sino que también nos hace comprender el propósito más grande de nuestras vidas. Ante las adversidades, esa fe nos fortalece para persistir, mantenernos firmes y nunca rendirnos. Dios es la fuente de amor incondicional, siempre escuchándonos y protegiéndonos, sin importar las circunstancias. En un mundo lleno de caos y dudas, la fe en Dios es el ancla que nos mantiene estables, guiándonos hacia el camino de la paz interior y el amor verdadero. Todos los días, al confiar en Dios, abrimos la puerta a los milagros y descubrimos el verdadero significado de la vida. Esa fe no solo es un soporte espiritual, sino también un faro de luz que nos guía hacia el amor, el perdón y la esperanza eterna. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes con amor y fortaleza, que su guía ilumine su camino y su gracia les traiga consuelo y esperanza en cada momento. Confíen en el plan divino de Dios y que sus bendiciones estén siempre con ustedes. Si te gustó el vídeo, dale like, compártelo y no olvides suscribirte al canal. Haz clic ahora en el vídeo que aparece en tu pantalla para seguir viendo el canal. Gracias.